Quiero titular este mensaje, Salvos por gracia. Salvos por gracia. La salvación es un tema de suma importancia, pero a la vez ha sido de mucha controversia a lo largo de los siglos. Principalmente cuando comenzamos a hablar de cómo es ganada o de si es posible perderse la salvación. Desde el inicio tenemos que recordar que fue precisamente la doctrina de la salvación que dividió la Iglesia católica de la Iglesia protestante en su momento. Fue la doctrina de la salvación. Esto sucedió cuando Martín Lutero llegó a entender que la salvación es algo que Dios da por gracia y no por obras. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. De manera que lo primero que quiero establecer en esta noche es lo siguiente: la salvación en toda su manifestación es de Dios. Quiero citar dos pasajes para establecer la base de esta enseñanza. Vamos a mirar en el libro de los Salmos, el capítulo 3, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra del Señor: la salvación es de ¿quién, hermanos? Es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. David afirma categóricamente esta verdad, o esta realidad espiritual. La salvación tiene un dueño, tiene un iniciador, tiene una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Dios. Jonás capítulo 2, verso 9. Jonás capítulo 2, verso 9. Lo tenemos allí. Jonás capítulo 2, verso 9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de ¿quién, hermanos? De Jehová. Es exclusivamente de Dios. Por lo tanto, el hombre es receptor de la salvación. Dicho de otra manera, Dios provee la salvación y el hombre es receptor de la salvación. Dios aporta la salvación, pero el hombre no es contribuyente de la salvación, porque es total y enteramente y absolutamente de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8, el texto que hemos leído, precisamente Pablo está contestando esa pregunta de manera específica. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo obtenemos la salvación? Esta es la gran pregunta que ha surgido a lo largo de la historia. Y en este tema, hermanos, no podemos equivocarnos, porque este tema tiene una trascendencia eterna. Este tema tiene una trascendencia eterna. Nos podemos equivocar en muchas cosas de la vida y no sucede nada, no pasa nada, tiene consecuencias terrenales. Pero cuando nos equivocamos respecto a un tema como estos, podemos tener una tragedia enorme. Es un tema de gran importancia. Y Pablo da una respuesta contundente, sin dejar duda alguna, de cómo es la manera como llegamos a ser salvos. Y de verdad, hermanos, quiero hacer hincapié en esto. No existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser salvos que este pasaje que estamos considerando. No hay otro texto tan claro como este. Alguien decía: si se pudiera perder muchos libros de la Biblia, si me quitaran muchos libros de la Biblia, pero solo pudiera reservar una porción de las Escrituras, entre muchos más, Juan 3:16, Romanos 3:23, pero este texto, Efesios capítulo 2, verso 8, tiene que ver
con la salvación del alma, tiene que ver con la salvación del pecador. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 8, por gracia sois salvos. En el texto griego dice, por gracia habéis sido salvados. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado enteramente de la gracia de Dios. Toda nuestra salvación depende de Dios sin ningún mérito alguno. En el versículo 8 tenemos una afirmación positiva de cómo llegamos a ser salvos. En el versículo 9 tenemos una afirmación negativa para enfatizar cómo es que no llegamos a ser salvos. Qué interesante esto. La misma escritura nos muestra cuál es el camino para obtener la salvación, pero al mismo tiempo nos muestra que hay un camino errado que siguen los hombres, el cual en vez de llevarlos a la salvación los conduce a la perdición. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en el verso 10 tenemos el resumen, la conclusión del argumento, indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin participación humana. Y esto es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia etimológicamente viene de un término griego que es charis o charis, que significa favor o regalo que Dios soberana y voluntariamente da al hombre. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento siempre quiere decir un don, un favor inmerecido que recibimos de Dios. Cuando recibimos gracia de parte de Dios, no es como resultado de algo que hacemos o merecemos. No solamente la gracia, hermanos y hermanas, en esta noche es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, sino que es algo que recibimos a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro estado. Y de hecho el apóstol Pablo en los primeros versículos del 1 al 3 describe cuál era nuestra condición antes de ser salvados. Precisamente cuál es la condición del hombre que está sin Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre? En el verso 1 encontramos algo interesante. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es la realidad de una persona sin Cristo. Esta es la manera como Pablo nos describe. Y precisamente no es Pablo, sino el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque Pablo hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, Dios hablando a través del apóstol Pablo. Es la realidad de cómo Dios ve a la humanidad. Muerto en delitos y pecados, es la condición del hombre sin Cristo. ¿Qué significa muerto en delitos y pecados? Tenemos una naturaleza pecaminosa. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser pecadores? ¿Cómo nos llegamos a convertir en pecadores? Y Romanos capítulo 5, el verso 12, responde a esta pregunta. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado, la consecuencia del pecado es, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Es la consecuencia del pecado. Romanos 3:23 dice que somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo está diciendo en el versículo 1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos.
cadáveres espirituales. No dice que estábamos enfermos espirituales. No dice que estábamos medio heridos. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué más dice acerca de la condición del hombre? Que vivíamos como según las corrientes de este mundo. Vamos a Efesios capítulo 2, el verso 1. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo. Noten el verbo anduvisteis, el verbo andar. En otras palabras, ese era el estilo de vida, la atmósfera donde desarrollábamos nuestra existencia era bajo esa condición de pecado. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo en 2 de Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Príncipe de la potestad del aire, Dios de este siglo, hace referencia al diablo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Qué detalle tan interesante en este verso 3. Mire lo que dice Pablo. Pablo no se está refiriendo a un sector de personas en particular, a un grupo de personas de diferente cultura, a un grupo de personas aparte de él. Pablo dice que él también, también todos nosotros, se incluye a sí mismo. ¡Wow! Todos nosotros. La pregunta es esta: ¿quién era Pablo? Porque Pablo dice que también hacía parte de esa condición de pecado, muerto en delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, esclavo del pecado. ¿Quién era Pablo? Para que usted tenga una idea de quién era Pablo, lo invito para que vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6. Bueno, ahí vamos a ver el estatus de Pablo. Algunas características, unas cualidades que hacen de un hombre moral, un hombre aparentemente bueno, que no tiene de qué juzgársele. Y vamos a ver algo bien interesante. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un hombre intachable. ¿Qué estatus de este hombre? Alguien podría decir: ¿cómo es posible que un hombre con un estilo de vida de estos, fariseo, un hombre religioso, un hombre moral, un hombre con estas cualidades, cómo es posible que este hombre también esté muerto en delitos y pecados? Inmediatamente surge una pregunta: ¿es posible que una persona religiosa esté muerta en delitos y pecados? ¿Es posible? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos ejemplos. Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín. ¿Usted sabe qué era ser miembro del Sanedrín? Un hombre que hacía parte de la Corte Suprema de Israel, un hombre sumamente importante, donde tomaban las decisiones judiciales del gobierno y de la religión. Un hombre de vital importancia dentro del pueblo judío. Pero este hombre también estaba muerto en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados. Físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. No importa si eres una persona moralmente correcta o pertenezca a una clase económica privilegiada,
sea un filántropo, hacedor de buenas obras, sea director de un orfanato, sea el deportista más destacado del país o tengas un premio Nobel, si no tienes a Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Y no solo esto, Pablo dice que está bajo la ira de Dios. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo estamos bajo la ira de Dios. El Dios que revela la Biblia es un Dios de santidad que aborrece el pecado. Y no solamente aborrece al pecado, sino al que lo comete. Escuchamos una famosa frase que ni siquiera la dijo un cristiano, fue un hombre llamado Mahatma Gandhi. Aborrecía el cristianismo y decía esta famosa frase: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Qué frase tan bonita, tan hermosa. El único problema es que no es bíblica. Salmos capítulo 5, verso 5 dice que Dios está airado ¿con quién? Con el impío todos los días. ¿Qué es lo que Dios va a mandar al infierno? ¿Al pecado? ¿O qué es lo que va a ir al infierno o el pecado? Algunas personas se molestan, se sienten incómodas cuando hablan o escuchan hablar de un Dios airado. ¿Cómo es posible que Dios también experimente ira? Él es amor. Sí, gracias al Señor que Él es amor. Pero Dios también en sus atributos experimenta ira. Y la ira de Dios no es esa rabia ciega humana. La ira de Dios es santa y justa. La ira de Dios es la reacción de Dios frente al pecado del hombre, frente a la maldad de este mundo. Es la respuesta de la justicia de Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Queridos hermanos y hermanas, esta vida esclava del pecado, arrastrado por la corriente del mundo, hubiese sido nuestra realidad terrible y eterna si Dios no hubiese venido en nuestro rescate. Hasta aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ha pintado un panorama oscuro, ha pintado un panorama tétrico, un panorama terrible. Qué noticia tan desagradable de la condición del hombre sin Cristo. Pero es a la luz de ese trasfondo que el diamante de su misericordia brilla con toda su intensidad. Oh, cuán glorioso pero vamos a encontrar en el verso 4. Verso 4 del capítulo 2 de Efesios. Pero Dios, hermanos, ese pero cambió el rumbo de nuestra historia. Pablo va a mostrar nuestra vida sin Cristo. El pero está acompañado de la palabra Dios y forma una de las más poderosas y preciosas frases que podemos encontrar en toda la Biblia. Pero Dios, pero Dios. Allí está el evangelio majestuoso y sublime de Dios, y al mismo tiempo el pero traza un cambio entre lo que éramos y lo que somos ahora por la misericordia y la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, con Cristo, con Cristo. Y ese precisamente es el mensaje del evangelio, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos esclavos del pecado, que lo único que merecíamos era la condenación eterna, que lo único que merecíamos era el juicio de Dios. Pero Dios
qué línea, qué frase tan preciosa. Pero Dios, note con atención, no dice pero el hombre. No dice eso, porque el hombre no tiene la capacidad de cambiar su condición. No dice el hombre estaba enfermo, dice que estaba muerto. Y la única manera en que un muerto deja de estarlo es que otro intervenga sobrenaturalmente y le dé nueva vida. El pero Dios refleja el único que tiene el poder para hacerlo. Pero Dios, hermanos y hermanas, en esta noche, nosotros nos encontrábamos en aquella tumba sin esperanza alguna. Estábamos muertos, abandonados, sin valor. Pero de repente tuvo a bien acercarse aquel varón de vestiduras blancas, pero teñidas de sangre carmesí. Él pronunció tu nombre y solo bastó con que lo declarara una sola vez y dijera: Julián, ven fuera. Cristian, ven fuera. Evelio, ven fuera. Marta, ven fuera. Y fuimos vivificados. Lázaro, ven fuera. Y vinimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces pudimos decir, como aquel ciego de nacimiento del estanque de Siloé: solo sé que yo era ciego, mas ahora puedo ver. Solo sé que yo era ciego, mas ahora puedo ver. Podemos decirlo de otra manera: solo sé que estaba muerto, pero ahora vivo y viviré solamente por la gracia de Dios. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que somos en Cristo. Alguien lo adore en esta noche. Alguien lo adore en esta noche. Oh, aleluya. ¿Sabe algo, hermanos? El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso y los lleva por un momento a que vean cuál era la condición que ellos tenían antes de haber sido salvados, para que ellos ahora, a la luz de ese panorama tan oscuro, vean la salvación tan grande que Dios ha hecho y la aprecien más y amen más la salvación, pero sobre todo que amen a su Salvador, el que ha hecho gran salvación en esta iglesia. ¿Sabe que hay veces tenemos que por un momento echarle una mirada al pasado? ¿Sabe para qué? Para que miremos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos levantó el Señor, quiénes éramos nosotros y lo que ahora somos en Cristo. Por eso Pablo le escribe a los Corintios y le dice: de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Cuando Jesús principió su ministerio, dice la Escritura que el pueblo asentado en tinieblas, asentado en sombra de muerte, vio gran luz. Vio gran luz. He dicho vio gran luz. Y luz le resplandeció. Estábamos en tinieblas, pero la luz del Evangelio transformó nuestra vida. Y Saulo de Tarso, contando un poco de su testimonio, él muestra un poco el camino que llevaba. Y él dice: iba de camino a Damasco. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Exterminar a la iglesia de Cristo.
Iba en ese camino, en ese propósito, pero dice que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Nosotros íbamos de camino en nuestras propias planes, nuestros propios propósitos, nuestros propios proyectos, pero de repente la luz del Evangelio de Jesucristo resplandeció en nuestros corazones y ahora andamos en este Evangelio glorioso porque Él nos ha salvado, porque Él nos iluminó. Dice la Escritura, así como Dios creó el universo y dijo, sea la luz, y fue la luz. Segunda de Corintios 4:4. El mismo Dios que dijo que sea la luz y fuese la luz, Él mismo resplandeció en nuestros corazones. Diga gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La salvación es solamente por la gracia de Dios y no por las obras. Jamás ha sido por obras y nunca lo será. No lo será jamás. No aportamos ni siquiera un 0,1% en nuestra salvación. Nada. ¿Sabe? Las religiones enseñan algo contrario. Mire lo que enseñan las religiones. Antes de contarles esto, hay algo interesante que escuché que me llamó la atención. En Inglaterra hace muchos años se estaba realizando una reunión de convenciones acerca de religiones comparativas y muchos hablaban de cuál era el tema que tenían en común, lo similar, o si había algo diferente de las religiones. Y todos decían, no, si hablamos de la resurrección, hay otra versión de la resurrección. Si hablamos de la muerte de Cristo, hay otra versión también. Todos estaban enfrascados en que todas las religiones son las mismas, todas son iguales, todas tienen muchas cosas similares. Y estaban enfrascados en este punto y no sabían cuál era la marca distintiva de la fe cristiana. Y entre esos entró un misionero, un pastor, y les dijo, bueno, ustedes están enfrascados en este tema. Este tema es sumamente fácil de responder. Es sumamente fácil de responder. La diferencia es el concepto de la gracia. Todas las religiones, todas, excepto el cristianismo, tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Todas. En el hinduismo, el hombre tiene que hacer 8 cosas para liberarse de sus deseos orgullosos o egoístas. En el budismo, en el hinduismo, el hombre tiene que sufrir para purificar su karma. En el Islam, el hombre tiene que hacer lo que le diga Alá. Y finalmente no sabe si ha sido salvado o condenado porque tiene que esperar encontrarse con Alá y él decirle o decidir sobre esa persona si fue salvado o no. Así que todas las religiones tienen una palabra clave y es hacer. Pero solo en el cristianismo la palabra clave es hecho está. Hace 2000 años Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Tetelestai. La obra ha sido perfeccionada. La obra ha sido terminada. Eso es lo que significa en griego. Tetelestai. La obra ha culminado. La obra de salvación ha sido perfeccionada. La obra ha terminado. Y aquí está el fruto de su aflicción. Aquí está la iglesia redimida por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Pedro dijo, que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, pero ya destinado
en estos postreros tiempos, por amor a vosotros. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Así que la salvación pertenece exclusivamente a nuestro Dios. Que se quiten la idea perversa de creer que aportan algo para su salvación, que contribuyen algo para su salvación. ¿Saben qué aporta el hombre a la salvación? Su pecado, su maldad y su depravidad. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Y sabe algo interesante de Pablo, que ya mencioné unas características acerca de él. ¿Sabe qué sucedía con Pablo? Él no quería presentarse delante de Dios en su propia justicia. ¿Quieren verlo? Filipenses, vamos nuevamente. Filipenses capítulo 3, verso 6. El gran apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, verso, creo que es el del 6 en adelante. Avance al 7. Verso 8. Verso 9. Ahí está. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué interesante, ¿no? El gran apóstol Pablo, el que tenía de qué justificarse delante de Dios como un hombre justo, pero él aún dice: yo no me presento. Y le preocupaba a él. Él sabía que era esto. Él sabía que era la muerte. Y presentarse delante de Dios en su propia justicia es la idea más descabellada del ser humano. Por eso la religión ha hecho mal y destruir tantas mentes, tantos feligreses, creyendo y diciéndole a las personas: usted tiene que hacer esto, tiene que caminar hasta ciertos kilómetros, tiene que hacer una obra épica, una obra heroica, tiene que hacer muchas cosas. No, aquí en el evangelio, en el cristianismo, decimos que solo uno pudo salvarnos, que solo uno pudo obrar tan tremenda salvación. Solo uno pudo hacer la obra que nadie más pudo hacer. Solo hay un héroe en la salvación. ¿Alguien lo conoce en esta noche? ¿Alguien conoce cuál es el héroe de la salvación? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Alguien lo adore a él en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Somos salvos por gracia y no por obras. Y aquí está la razón por la cual no es por obras: para que nadie se gloríe. Si el hombre tuviera que aportar un 1%, tenía de qué gloriarse. Abraham dice que él tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice que creyó Abraham a Dios y le fue contada su fe por justicia. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos justificados gratuitamente. Justificado significa declarado justo. Es un término legal, un término forense. Declarado justo. El hombre siempre quiere decir: me lo he ganado, me lo he ganado, me lo he ganado. Es mi trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo. Pero no somos salvos por obras. Somos salvados por la gracia de Dios. Somos salvados por la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero ir concluyendo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Salvos por gracia, por medio, ¿qué dice el texto? Por medio de la fe. La fe es el instrumento de Dios para poder tomar esa gracia salvadora de Dios. Es el único acto del hombre que no es una obra.
Por medio de la fe recibimos esa gracia de Dios. Es como cuando tenemos hambre, ¿no? Queremos comer, tomamos usamos de instrumento un cuchillo, un tenedor, una cuchara, ¿sí? Y tenemos allí el alimento, y la cuchara o el tenedor es el instrumento que sirve para tomar ese alimento. Así la fe es como ese instrumento, ¿sí? Que sirve para tomar ese alimento de vida eterna. Es la fe, el instrumento que Dios usa para que nosotros podamos tomar ese regalo de vida eterna. Dice Romanos capítulo 3, vamos rápido allí, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice: pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda el hombre que dice: yo voy a ir al cielo por medio de todo lo que yo haga, por medio de mis obras? ¿Dónde queda esa jactancia? ¿Dónde queda su orgullo? Dice la Escritura: queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y el verso 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que las obras no es la raíz de la salvación. Las obras es el fruto de esa salvación. Somos salvos por gracia, pero las obras que no son para la salvación es el resultado de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Ciertamente no somos salvos por obras, pero las obras evidencian, reflejan la salvación que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. A esta iglesia reflejamos las manos del Maestro, reflejamos la obra de Dios en esta iglesia. Somos hechura suya, somos la obra maestra de Dios. Es hermoso contemplar la obra creativa de Dios. Es hermoso contemplar la forma como está armonizado el ser humano. Pero esa no es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios es tomar a criaturas esclavas del pecado, muertos en delitos y pecado, y transformarlos y regenerarlos y santificarlos y transformarlos para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pablo les recuerda a los corintios, les dice: ustedes antes eran unos borrachos, eran unos maldicientes, eran unos estafadores, eran unos ladrones, eran afeminados, se echaban con varones, eran una cantidad de cosas. La gente piensa que nosotros en la iglesia hemos sido siempre así como andamos. No, en otro tiempo desagradábamos a Dios, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora habéis sido lavados, ahora habéis sido santificados, ahora habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi amigo querido amigo, en esta noche, tenemos amigos en esta noche. Que un amigo me levante la mano. Tenemos amigos en esta noche. Dios la bendiga. Mi amiga querida y mi amigo querido, los que están en esta noche, lo que Pablo describió en los versículos 1 al 3
esa es tu biografía espiritual. Esa es tu condición sin Cristo. Muerto en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados. Pero eso no tiene que ser así, querido amigo, querida amiga. El poder de Dios que ha obrado en millones de pecadores a través de los siglos puede obrar también en ti en esta noche. Aférrate a Cristo, querido amigo, por la fe. Confía enteramente en la salvación que Él provee a través de su muerte en la cruz del Calvario. Confía plenamente en Cristo. Puedes prepararte en muchos ámbitos de la vida. Puedes ser una persona muy profesional, pero si no tienes a Cristo, has fracasado en toda tu existencia humana. Esos títulos, esa profesión, todo lo que hagas termina aquí en esta tierra. Termina aquí en esta tierra. Pero el que está en Cristo, dice la Biblia, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Alguien que alabe a Dios en esta noche. Alguien que alabe a Dios. Aleluya. 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 Querido amigo, querida amiga, escuche lo que te voy a decir. Por favor, no abandones este lugar. No abandones este lugar en la terrible condición en que llegaste. Allí donde tú estás, si quieres venir aquí al altar, aquí podemos orar por ti, pero esto es un asunto entre tú y Dios. Allí donde estás, pídele a Cristo que transforme tu corazón. Pídele a Cristo que te dé fe y Él atenderá tu oración, porque Él ha prometido que no desechará a nadie que viene a Él clamando por misericordia. Ruega a Cristo, confía en Cristo, aférrate a Cristo. Mira a la cruz. Mira a Jesús. Mira a Jesús, el que fue crucificado. Mira a Jesús, el que derramó toda su sangre por ti. Mira a Jesús, el que fue crucificado, el que fue sepultado, pero ahora vive. Míralo a Él, a Jesús. Míralo a Él por fe y serás salvo. Míralo a Él por fe, confía plenamente en Él y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga querida, quiero invitarte en esta noche. Corre a Cristo ahora. Corre a Cristo ahora. Corre a Cristo ahora. Ven a Cristo ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy. Él quiere salvarte. Vamos a estar en pie. Alabado sea Jesús. Oremos a Dios que Él obre en nuestros amigos. Solo Dios puede traer de la muerte a la vida a nuestros amigos que están muertos en delitos y pecados. Y queridos hermanos, gocémonos por tan grande salvación que Dios ha hecho por nosotros. Gocémonos
por favor, gocémonos. Yo estoy aquí en esta noche de parte de Dios para vuestro gozo. Gocémonos en la salvación. No vivamos opacados, tristes, aburridos. Gocémonos y alegrémonos, porque Él nos ha salvado. Gocémonos. ¡Qué gran salvación! Él me salvó. ¡Qué gran salvación! Él me salvó. Él me Solo un momentico, voy a salvó decir algo. y me dio toda esperanza. ¿Sabe qué vio Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 7 verso 9? Dice que miró una multitud con vestiduras blancas. Una multitud con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué no lo alabas aquí en esta noche? Porque allá en el cielo lo vas a alabar, lo vas a aplaudir. Si tú quieres estar allá en el cielo por toda la eternidad, ¿por qué no lo aplaudes por un momento en esta noche? Vi una gran multitud vestidos con vestiduras blancas, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y ellos clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y los ángeles estaban allí, y unos ancianos, y ¿sabe qué decían? Amén, amén. La salvación solo es de Dios, la salvación solo es de Él. Por eso a Él sea toda la gloria, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. El cielo entero glorifica la salvación que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo no glorificarlo a Él en esta noche? Confía en Él, confía en Él, confía en Él, nunca te dejará. A donde yo voy, Él va.